las 18 horas. Aquí en el 10, el canal uruguayo. Presenta De la Ribera Empanadas, www.delaribera.com.uy, el gusto sano de la empanada horneada. Nos hacen una consulta concretamente sobre el desfile de Escolas dos Zambas. Vamos a compartir con ustedes la información porque no la tenemos confirmada aún. Sería el próximo domingo. Déjennos unos minutos y hacemos las consultas pertinentes. Ahora sí, gracias a los invitados por estar aquí. Ya los hemos presentado, también hemos hablado del tema. Vamos a darle entrada al primer aporte de nuestra compañera Magdalena Correa. En la circunstancia que se vive en Venezuela, motiva esta primera salida periodística. Muchas gracias, Marines. Buenas tardes para los televidentes, también los invitados que ya están allí en piso. Estamos con Ángel Arellano, un venezolano que ya hace algunos años está aquí. De hecho, está junto a su hija Ana Lucía, que se está portando magníficamente bien. Tiene 1 añito y medio, nació en nuestro país el 19 de junio. Miren qué fecha. Justamente tocó que naciera esta niña, que es uruguaya, pero con raíces y sangre venezolana, que escaparon de la situación político-social que se está viviendo en aquel país. Ustedes sabrán, ya se ha hablado hasta el hartazgo de lo que está sucediendo allí, sobre todo en las últimas horas, pero también ayer, aquí en Montevideo, se sumó a las movilizaciones de diversas ciudades del continente y del mundo, ¿por qué no?, donde se realizaron concentraciones en lo que se entiende es el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y el apoyo a Guaidó. Estamos, decíamos, con Ángel Arellano. ¿Qué evaluación se hace de esta concentración que, según se estima por parte de algunos medios, alcanzó las 1.500 personas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos saludos a toda la audiencia que nos está mirando. Sí, algunos medios de comunicación de Uruguay hablaron de unas 1.500 personas ayer en la Plaza de la Democracia en Tres Cruces. Para la comunidad venezolana ha sido una de las mayores concentraciones de personas acá en Montevideo particularmente. Más de 140 comunidades venezolanas en 140 ciudades del mundo se movilizaron el día de ayer. Fue bastante contundente este movimiento de personas que tanto dentro como fuera de Venezuela se manifestaron en contra del régimen de Nicolás Maduro y en apoyo a la Asamblea Nacional Legítima, una Asamblea Nacional que fue electa a finales de 2015 y que desde entonces no ha podido ejercer ni operar activamente en Venezuela, justamente por las restricciones que tiene la democracia y las restricciones que tiene la Constitución por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Fue muy importante la movilización aquí en Uruguay y te comento por qué. La comunidad de venezolanos en el extranjero vive en una situación de mucha intensidad, mucha tensión, mucha crispación por lo que está pasando dentro de nuestro país. Los venezolanos viven con el corazón partido a la mitad. Una mitad dentro del país, con nuestras familias, acompañándolas en esta situación de zozobra, de no tener alimentos, de no tener medicamentos. ¿Tu familia está en Venezuela todavía? Sí, correcto. Mi madre, mi padre y buena parte de mi familia todavía está en el país y la otra mitad está desperdigada en más de 7 países del mundo. Y mi caso obviamente no es único. Estamos hablando de que hay una migración al día de hoy de más de 5 millones de personas, de venezolanos en más de 96 países en el planeta. Y bueno, y casi todas las historias se parecen. Gente que huyó por la crisis económica, humanitaria que se está viviendo en el país y también por la crispación política. Muchos perseguidos, mucha gente que estuvo presa, que estuvo torturada y salió huyendo del país. Y te decía que bueno, que para nosotros en Uruguay ha sido sumamente significativa la movilización de ayer, porque fue un gran respaldo a la Asamblea Nacional, un gran respaldo además de conciencia democrática, de civismo. Había muchísimos uruguayos solidarios a quienes les agradecemos su presencia, gente que le ha puesto el hombro a la causa democrática en Venezuela y que lo que piden es una transición en paz, una transición a la democracia, una transición con elecciones libres, universales, donde las personas se puedan postular libremente, que fue lo que no sucedió en la última elección presidencial. Fue Maduro contra Maduro. No había una oposición, no había ningún otro candidato de la Unidad Democrática, porque los que no estaban presos estaban inhabilitados y los que no se habían tenido que ir al exilio porque estaban siendo perseguidos. Entonces, en ese sentido, la comunidad venezolana ha reafirmado su compromiso con la vuelta a una constitución, con la vuelta a los valores republicanos
que fundaron a Venezuela. Y bueno, creo que desde acá se dio un gran mensaje. Ustedes también, como comunidad venezolana en nuestro país, han sido críticos con el pronunciamiento que tuvo, sobre todo el gobierno, la Cancillería de nuestro país. ¿Por qué concretamente entienden que tal vez tendría que haber sido en otro tenor? Mira, en general la comunidad venezolana no es que ha sido crítica con el comunicado del gobierno, porque en realidad, y siendo sensatos, y siendo realistas... Más allá del agradecimiento que tienen con el país por haberlos recibido y bueno, lo que se les ha otorgado aquí en nuestro país, pero algunos, por lo menos de integrantes de comunidades y de organizaciones, han sido un tanto críticos, tal vez por lo tímido del pronunciamiento, por no estar en contra de Maduro. Sí, creemos, ya te decía, que siendo realistas, en realidad el comunicado de Uruguay es un comunicado soberano, de un país con un gobierno democráticamente electo que emite una opinión y comunica una información puntual sobre este tema. Llama la atención, llama la atención no. Ha sido diferente Uruguay en este comunicado sobre el tema de Venezuela porque se ha plegado junto a México a emitir una opinión. Sí pareciera que Uruguay lo que hace es mostrarse una vez más como un país, abierto al diálogo y abierto a impulsar ese diálogo. Ha sido sumamente importante, que los países de América Latina apoyen la presidencia interina de Juan Guaidó, y en ese sentido Uruguay se ha mostrado como un camino para el diálogo y para la conversación. Yo acabo de escuchar, por ejemplo, el discurso del representante de Uruguay en la OEA y fue sumamente relevante. Fue un discurso bastante tranquilo, bastante ligero, en el performance del discurso, pero donde muestra justamente la idea de Uruguay de participar en un futuro proceso de diálogo. Sin embargo, es bastante probable que la crispación que pueden sentir los ciudadanos venezolanos en el exilio con aquellos países que no han reconocido a Guaidó como presidente interino o que no han condenado directamente la dictadura de Maduro, es que, estamos ante un país, ante una situación de masacre permanente contra las manifestaciones. El día de ayer hubo 16 asesinatos, más de 200 detenidos, muchos heridos, mucha gente que está huyendo justamente por esa situación, y la gran crisis humanitaria que capaz una de las diferencias que tiene la dictadura de Venezuela con respecto a otras dictaduras que se han vivido en el Cono Sur es que a la gente no solo la están persiguiendo con el tema político, sino también con el tema humanitario, negándole el acceso a los alimentos, a los medicamentos, y eso hace que la situación de Venezuela sea muchísimo más dramática quizá que algunas otras dictaduras. Y en síntesis, nos parece que si ese es el espíritu de volver a un diálogo, que creemos que es así, en ese sentido se puede recibir con muy buenos brazos el pronunciamiento de Uruguay. Ángel, si esto se modificara, si siguiera adelante la idea que tiene Guaidó, si Maduro saliera del gobierno, se llamaran a elecciones libres, como las entienden, por ejemplo, en tu caso, ¿volverías a Venezuela? Sí, yo probablemente, creo que la aspiración de la gran mayoría de los venezolanos que estamos en el extranjero queremos volver a nuestro país. Y probablemente pudiera organizar algo para hacerlo. No es una añoranza que tiene todo el mundo de poder criar a sus hijos dentro de su país, que puedan conocer nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra tierra, las diferentes culturas que están dentro de Venezuela, y todo lo que es ese acervo patrimonial que representa nuestra nación, ¿no? Sin embargo, muchísimos hemos tenido que hacer vida en otras latitudes. En el caso de mi historia particular, he echado raíces acá en Uruguay. Tengo una hija uruguaya, soy parte de una comunidad, soy parte de un barrio, participo conjuntamente con una ONG que tenemos, Manos Beneguayas, haciendo trabajo comunitario, acción social, fundamentalmente con las comunidades migrantes, colaborando, apoyándolos para que se integren correctamente al Uruguay y que no sucedan cosas como por ejemplo han pasado en otros países, justamente porque no hay integración correcta de esos extranjeros que llegan al país. Y Uruguay no ha sido el caso, y en muy buena medida gracias a la sociedad uruguaya, que ha podido recibir de brazos abiertos a los venezolanos que llegan, ¿no? A veces tal vez la información que nos llega es un tanto parcial, y tú me decías, no es todo blanco o negro lo que está pasando en Venezuela, hay matices. ¿A qué matices haces referencia concretamente? Sí, lo conversábamos tras cámaras por el tema de que se ha hablado mucho en la opinión pública de que la situación en Venezuela es, o continúa el régimen de Maduro o invaden los norteamericanos y llega a Estados Unidos con todas las tropas y se hace del poder.
Y en realidad no es tan así, incluso no está planteado, no es que Estados Unidos ha dicho, y yo no estoy hablando, ni estoy interpretando sus palabras ni nada por el estilo, pero no es que Estados Unidos ha dicho, sí, queremos mañana invadir Venezuela y hacernos con el poder y nombrar a fulanito, no. Cada país es soberano y puede tomar sus posiciones. El caso de ayer fue un mensaje contundente que tomó la sociedad venezolana de apoyar a una Asamblea Nacional por la que votó y que no ha podido trabajar en paz, que no ha podido hacer, digamos, no ha podido cumplir con su mandato constitucional y popular, justamente porque el gobierno la ha asfixiado sistemáticamente. Que a nadie se le olvide que después que los venezolanos en una votación histórica eligió una mayoría opositora democrática muy diversa, donde hay partidos de varias corrientes, ¿verdad? Desde ese momento, sistemáticamente el gobierno ha perseguido a los diputados, la justicia chavista ha estado en contra de la Asamblea Nacional y no ha permitido que los parlamentarios hagan su trabajo, metiendo presa gente, torturando personas, secuestrando gente, atentando contra las manifestaciones cívicas y pacíficas. Y eso en un país normal no sucede, en un país democrático, en un país diverso, en un país plural, en un país abierto no sucede. Quiero hacer una mención justamente por lo que tú me comentabas, de que en la opinión pública se ha ventilado mucho de que el tema es un sí o un no. Y en realidad se ha abierto una puerta con esta asunción que ha hecho Guaidó en su derecho constitucional de tener que asumir las riendas del Poder Ejecutivo como presidente interino para convocar unas elecciones abiertas y universales. Se ha abierto una puerta a una nueva negociación con otras connotaciones, con otras condiciones. Creemos que es muy importante no solo el acompañamiento de la comunidad internacional, porque en las negociaciones con el gobierno con el gobierno chavista no existe un antecedente de que hayan sido fructíferas, de que haya llegado a buen puerto. Desde 2004, que fue el primer proceso de negociación que se dio con el chavismo, hasta la actualidad nunca ha sucedido que una negociación con el chavismo haya generado un producto positivo. Y bueno, y en este caso, con lo que está pasando ahora en Venezuela, hay una nueva esperanza de reconocimiento, de un nuevo proceso de restitución de la Constitución, y nosotros los venezolanos que estamos fuera del país lo vemos con muy buenos ojos. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Ya te está demandando Ana Lucía, que se ha portado muy bien a lo largo de este móvil. El agradecimiento también por conocer un poco más de la situación que están viviendo y cómo analizan y cómo leen lo que está sucediendo en Venezuela. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a toda la gente. Seguimos con ustedes por allí. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Venimos a hacernos cargo de este tema tan difícil de entender, aunque cuando uno conoce las historias de cada caso particular tiene obviamente su lógica. Me refiero a los hechos de violencia que se viven de manera prácticamente diaria en los centros de salud. Nos acompaña el doctor Gerardo Greco, presidente del sindicato de médicos. Gustavo, yo me diría Gerardo. Yo siempre no se llama Gerardo, ¿qué le pone Gerardo? Gustavo, bueno, pero está. Acá siempre me nombran Gerardo, pero bueno. Bienvenido igual. Un placer. Debe ser por la influencia. Un placer. Y Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Esto volvió a aparecer por los gravísimos hechos que se registraron el lunes pasado en el Pasteur y que terminaron con personas formalizadas y procesadas, digamos, que tuvieron que comparecer ante la justicia, que entraron al CTI para llevarse a un joven que además había fallecido, y esto derivó en enfrentamientos muy duros. Me decían que no es la primera vez que ocurre, eso ya lo sabemos, pero que tienen una extraordinaria frecuencia los hechos de violencia en los centros de atención de salud. ¿Esto ocurre tanto a nivel público como privado? Sí, ocurre tanto a nivel público como privado. Ayer en la reunión del Ministerio del Interior había compañeros que comparten a ambos lados, trabajan en ENACE y en el privado, y contaban que esto se estaba volviendo común en todos los sectores. Tenemos que lamentar, como decíamos, que ocurre frecuentemente. En la noche de ayer también hubo un incidente en el hospital de Maldonado, intento de agresión hacia el personal de enfermería y hacia la conserjería de un usuario que entró con algo parecido a una bomba molotov, que la quiso encender y por suerte la encendió, la tiró y no explotó, no llevó a mayores, pero nuevamente el personal de la salud recibe agresiones por fallas muchas veces que no es culpa de nosotros, sino que son fallas del sistema en las esperas, o que la agresividad en la sociedad ya es algo instalado y se ha perdido los códigos que había del personal de la salud, respetarlo, porque todo el que andaba delinquiendo además sabía que en algún momento iba a terminar en un hospital y que tenía que tener la atención debida. Eso se ha perdido y vemos que la violencia ha avanzado
en la sociedad y nos escapamos de los centros de salud. El problema es que los trabajadores de la salud queremos ir a trabajar tranquilos y volver a nuestras casas tranquilos, y que el Estado debe protegernos y que buscar soluciones entre todos, que hemos conversado con el Ministerio del Interior en el día de ayer y bueno, vamos encaminando, pero tienen que ser inmediatas porque conversamos ayer y a la noche pasó un nuevo hecho que es una nueva desgracia con suerte y no queremos Maldonado. más. Lo de Maldonado. Claro, es terrible. En el caso del Pasteur, Gustavo, entraron incluso al CTI, que es un ámbito que tiene que ser muy reservado por cuestiones de higiene, y sin embargo, bueno, allí ocurrieron hechos de todo tipo, ¿no? Sí, fue una respuesta ante la comunicación del fallecimiento del paciente, el lamentable fallecimiento del paciente. Son respuestas que desafortunadamente nos estamos acostumbrando a ver, porque son frecuentes en todos los ámbitos, no solamente en la salud pública, en la salud privada también ocurre, responden a un cambio social. Son fenómenos mundiales, en Argentina Claro, pasa, en Chile pasa, en España pasa. A nosotros nos acaban de invitar a un foro internacional, un cónclave internacional para abordar la problemática de la violencia hacia los equipos médicos, equipos asistenciales que trabajan en la India. O sea, esto es un tema mucho más complejo de lo que pasa aquí en Europa. Pero nosotros tenemos que analizar nuestra realidad y dar respuestas a nuestra realidad y dar respuesta a nuestros compañeros y a los usuarios que también se ven afectados por este tipo de situaciones. Hay mucho para analizar este tema, desde los códigos, los valores, el respeto, cosas que han cambiado en nuestra sociedad, lamentablemente, sobre las cuales tenemos que trabajar todos como sociedad, ¿no? Pasando por las responsabilidades, particularmente responsabilidades del gobierno y del Ministerio del Interior y de las estructuras jerárquicas que tienen que brindar esas condiciones. Mucho de eso hablamos ayer. Gustavo, discúlpame, los hechos de violencia no ocurren solamente cuando hay delincuentes o presuntos delincuentes heridos que están siendo asistidos o que atraviesan distintas vicisitudes en los centros de salud. Incluye también otro tipo de vínculos médico-paciente. Es así, yo agradezco la pregunta porque es importante contextualizar el hecho que no se circunscribe ni a la población de personas privadas de libertad, ni a su contexto, ni al ámbito de la salud pública. Es un tema general de la sociedad y es una respuesta que a veces nosotros observamos exacerbada, con violencia, ante un desenlace no deseado en el ámbito de la medicina. Hay un cambio ahí y es algo que hay que trabajar, porque la sociedad cambia. Y bueno, parte de eso es lo que tenemos que abordar en conjunto todos los actores. Sí, y uno le cuesta entender cuando se trata de un tipo de servicio como es el de salud, donde el que no sabe, sea familiar de un delincuente, compinche, familiar de una persona que no cometió delitos, está a lo que resuelve el médico, sobre todo en situaciones que involucran la cirugía, el CTI. Es así, hay una baja tolerancia a la mala noticia. Hay que saber comunicar una mala noticia, hay un contexto para comunicar una mala noticia, particularmente cuando esa noticia lleva a un shock anímico, un shock emocional importante, una muerte de un adolescente por un siniestro. Más allá del contexto sí, claro. policíaco en que se da toda esta circunstancia, siempre es un evento que a todos nos golpea y nos golpea muy duro. El punto es la respuesta ante eso. Nosotros no podemos tolerar una respuesta de violencia ante eso porque justamente se hace el esfuerzo y automáticamente se busca asignarle culpas, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de esta muerte? Y bueno, pero esto es un hecho, como hay muchos, y pasan con mucha frecuencia en el sistema de salud y con el cual tenemos que convivir. Tenemos que seguir brindando la asistencia, la ética nos manda a brindar la asistencia, nuestro trabajo es eso, pero tenemos que convivir con este escenario. Y ahí es donde viene interactuar, aportar. No es punitivo, pero requiere acciones concretas, inmediatas, porque ayer, después de la reunión, hablábamos un poco en serio, un poco en broma, puede pasar mañana. No, pasó de noche. Claro. Esa misma noche. Por tanto, estas acciones requieren
que más allá de la voluntad política manifestada ayer y de el acuerdo en los 6, 8, 10 puntos que ya son numerosos que abordamos de una manera constructiva con autoridades de ACE y con autoridades del Ministerio del Interior, que se ejecuten, porque si no... El episodio de Maldonado tiene que ver con una persona que estaba requiriendo asistencia y estaba en una suerte de espera que la consideró excesiva. Sí, exactamente. ¿Verdad? Estaba para ser atendido en la puerta de emergencia y bueno, no le gustó la espera además y atacó hacia la puerta de emergencia. Por suerte ese intento de bomba molotov no explotó, sino capaz que teníamos que estar lamentando algo más. Y la persona tuvo tiempo de ir a su casa, preparar el cóctel molotov, meterlo en la botella. No sabemos si... estamos hablando de un cuadro... Puede ser un cuadro psiquiátrico. Una persona con una patología psiquiátrica. Con una patología psiquiátrica, todavía no tenemos la confirmación de eso. Bien. Estamos haciendo averiguaciones con los compañeros de Maldonado que estaban choqueados. Luego de eso, con un palo corre a las enfermeras que estaban realizando el turno de la noche y el servicio de 222 lo reduce y ahí se puede controlar la situación, pero son momentos que pasan, Sí, como claro. los compañeros del Hospital Pasteur. Nosotros llegamos inmediatamente a dar el respaldo y a estar con ellos y realmente estaban choqueados y hubo compañeros que tuvieron que contener a sus compañeros que estaban choqueados y contener a los pacientes que también estaban choqueados, porque en el CTI no todos los pacientes la mayoría está consciente, no es que estén todos inconscientes, y hubo que contener y realmente que valorar muchas veces los equipos de salud, que en esas situaciones tenemos que seguir atendiendo y se trata siempre de lo mejor para el usuario y no es un reclamo de seguridad hacia el trabajador, sino hacia el usuario. Claro. Y también la preocupación que generan los familiares de esos usuarios porque se acercaban al CTI a preguntar en qué condiciones estaban sus familiares después de todo lo que había pasado. Entonces creo que es un problema que no es solo de los trabajadores, sino que también los usuarios están incluidos y es la protección de estar dentro de un hospital tranquilamente. Por eso hay que implementar medidas de seguridad inmediatamente para empezar a minimizar los posibles ataques. Esto no se puede prevenir, nadie va a pensar que una persona por esperar va a intentar hacer lo que pasó ayer en Maldonado, pero hay que prever la circulación dentro de los hospitales, la circulación a determinadas horas, en determinadas áreas, que esté identificado cada persona que entra hacia el hospital, a qué va, si es visitante, va a hacerse una radiología. Todo eso hay que trabajarlo para brindar la máxima seguridad a los trabajadores y a los usuarios internados y que se van a atender ambulatoriamente. A mí me pareció importante cuando el doctor Greco planteó hay que aprender también a dar noticias terribles, porque eso también hace a que a veces las circunstancias se compliquen y a veces no. En los congresos médicos hay actividades, congresos y en la literatura médica hay mucho sobre el tema de comunicación y comunicación de malas noticias, cómo generar el ámbito necesario para comunicar, la empatía, entender el dolor. Hay formas de comunicar, hay personas que entienden una comunicación de una manera, la comunicación visual, la gestual, la verbal. Hay códigos para transmitir de la mejor manera posible para que quien reciba el mensaje correcto. Y si esos códigos que se puede hacer un análisis técnico de esa situación, no se respetan, muchas veces el resultado es un problema de comunicación que deriva en un hecho que puede ser incluso a veces violento. El análisis correcto es hacer un análisis de causa raíz, que se llama, ¿no? Es tomar todo este episodio y ver desde el inicio de la circunstancia hasta el desenlace qué transcurrió. ¿Hubo un periodo de espera prolongado que sirvió como desencadenante o que ofició como desencadenante? Bueno, ¿por qué es un tiempo prolongado? La dotación médica era la adecuada, las condiciones de espera eran las adecuadas, cuál es la situación del paciente, su patología explica una reacción como la o no, en fin. Pero se puede analizar paso por paso para corregir, porque de pronto hay que corregir hechos del proceso asistencial desde el inicio hasta el final para prevenir e identificar esas causas y prevenirlas. Pero obviamente depende también del interlocutor, del paciente, de la familia del paciente, porque en el caso del Pasteur, allí todo el mundo actuó con diligencia, incluso la policía que venía persiguiendo
al joven, lo llevó al Pasteur, las enfermeras, los médicos hicieron lo que pudieron y Sí, lamentablemente no le pudieron salvar la vida. En este caso era un politraumatismo grave por un siniestro de tránsito que fue trasladado por una ambulancia especializada. Se actuó en emergencia, en tomógrafo y en terapia intensiva como se actúa con cualquier paciente. Había un despliegue policial importante porque estaba en el contexto de un operativo que ayudó a controlar la reacción, pero si bien no hubo daños físicos mayores ni daños materiales mayores, el daño psicológico, el impacto que describía Martín en los compañeros de trabajo, la sensación de inseguridad y el tener que seguir, porque al lado había pacientes que necesitaban asistencia, claro. El tener que seguir requiere una atención especial. Así que, bueno, nos preocupa mucho de esta situación y nos hace tomar estas medidas que recién reseñábamos. Sí, porque además hay en algunos sectores de la población la sospecha de que los médicos no siempre hacen todo lo que tendría que hacer, así como hay sospecha de que a veces se opera innecesariamente. Y si lo habrán salvado de verdad, ¿no será que porque es un delincuente, porque es viejo, porque es lo que sea, no le hicieron alguna cosa que le podría salvar la vida? Rechazar tajantemente esa afirmación y esa sospecha. Pero seguramente lo has escuchado más de una vez. Sí, pero paciente es un paciente. Sea un delincuente o sea quien sea. Un paciente es un paciente. Para ellos y para nosotros, y se atienden con la misma diligencia y con el mismo ética que atendemos a cualquiera. Obviamente aquí hay un contexto que puede tergiversar, pero el paciente es el paciente. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. A nadie se le pasa por la cabeza en el ámbito de la medicina que vamos a dejar de atender o no atender por las circunstancias. Más allá de los sentimientos que uno como ciudadano tenga en esa situación. Pero en esas circunstancias podemos estar cualquiera de nosotros en el día de mañana. El personal de la salud atiende, sea quien sea, porque llega un privado de libertad. Capaz que porque atropelló a alguien por una circunstancia que no quería y es un privado de libertad. No medimos si es un asesino, un violador o un accidente de tránsito y viene privado de libertad o lo trae la policía, es rico, pobre. No hay diferenciación de ningún tipo. Se atiende y se hace lo mejor posible. En las condiciones que se puede, a veces ya llegan y no hay posibilidad de salvar esa vida. Y es lo que tiene que entender el usuario, que el personal de la salud no hace diferencias. Pero tiene que entender también que esa violencia que se está ejerciendo sobre el personal de la salud tiene que parar. No puede seguir, porque no podemos trabajar con esa presión de saber qué es lo que va a pasar. Porque muchas veces no es el privado de libertad que muchas veces se centra. Muchas veces hay discusiones entre bandas, tiroteo, vienen apuñalados y la presión es salvar al mío primero porque si no van a tener problemas, los vamos a matar. Entonces esa es la presión que se trabaja y esto muchas veces no sale a la luz pública. Claro. Esto, lo de Maldonado porque fue gravísimo, el Pasteur también hubo un incidente, 20 personas corriendo dentro de un hospital, el GEO dentro de un hospital, que no es lo que debería, pero estos episodios de violencia son casi a diarios, que el personal de la salud lo vive y no podemos tener un policía, un enfermero, un médico. Es impensable eso y no podemos llegar a pensar que eso pueda suceder. Tenemos que tener las garantías para trabajar y que tenga la garantía el usuario que va a ser atendido cualquier persona. Ahora, ¿el hecho de violencia sea principalmente frente a un desenlace fatal o hay otras escenas como por ejemplo la insatisfacción frente a la rapidez o lentitud con la cual te atienden en la policlínica o en la urgencia también? No necesariamente. El universo de causas es enorme. Es enorme. La espera en la farmacia es una cosa que también genera violencia hacia el personal de farmacia. Muchas veces no hay la medicación y no es culpa de la unidad de farmacia de que no haya la medicación. La persona hace 2 horas de cola, 1 hora de cola, 15 minutos y le decís que no hay y el insulto lo recibe el personal de farmacia. Entonces creo que hemos llegado a un nivel de agresividad que hay que ponerle un fin y trabajar para que eso no suceda. Si yo digo que tienen crisis de confianza, ¿me quedo corta? A ver, la confianza es clave entre el usuario y el sistema, ¿no? El usuario cuando toma contacto con el sistema va con toda su carga emocional, afectiva, su problemática. Ustedes ya lo saben eso. Sí, claro. Y
trabajador de la salud que asiste a ese usuario también tiene su carga emocional, afectiva. Bueno, pero eso es como cuando un niño y a veces, se enfrenta a un adulto. El adulto siempre es el adulto. Se da choque. Todos tenemos la responsabilidad de actuar diligentemente, educadamente, cordialmente. A veces no es posible. Y eso hay que entenderlo. Nosotros tenemos que hacer, los trabajadores, el máximo esfuerzo para entender que la carga de tensión, de angustia, de incertidumbre, de miedo que genera la enfermedad, cualquiera de ellas, aguda, pero puede ser una circunstancia cotidiana como la que decía Martín, puede condicionar una respuesta, una respuesta inadecuada que a veces llega a la violencia verbal o a la violencia física. Y tenemos que estar preparados para eso y tenemos que actuar de tal manera que no predisponer o favorecer que esas respuestas puedan aparecer. Hoy les tenemos que decir gracias. Alguien pregunta acá qué pasa con el daño psicológico de los pacientes que manifiestan no estar de acuerdo con las medidas que toman los médicos y que van a veces con miedo a la operación. Principalmente con la Corporación de Anestesistas, que de alguna manera en ese momento se siente en situación de vulnerabilidad. Como ustedes ven, es para que vengan otra tarde, capaz. Sí. O en todo caso para problematizar el tema. Son preguntas interesantes A nosotros muchas veces nos cuesta que el mensajero no pague por el mensaje. Cuando hablábamos recién de las malas noticias que muchas veces tienen que dar los médicos, yo creo que eso también tiene que estar claro. Quizás alguien diga, bueno, yo estudié medicina y eso no. A ver, cuando estudiamos medicina, esto es parte de la medicina. Bien. Porque, bueno, la medicina no deja de ser el vínculo entre personas en los cuales la confianza entre lo que uno sabe, para lo que estudió y para lo que puede resolver en la otra persona, con una interacción muy estrecha, es eso, es un vínculo humano de una naturaleza muy, muy especial. Entonces, preservar ese vínculo humano es lo que nos desvela. Y todas estas cosas los desvirtúan, obviamente. Cuando hablamos de terapia intensiva y los CTI que tienen que ser cerrados, justamente la terapia intensiva en el mundo va hacia la humanización, hacia las puertas abiertas. Acá hemos hecho entrevistas. Estuvo Gabriel Eras acá, un amigo. Donde entonces, el CTI se tiene que abrir, es así. La gente tiene que entrar en lo posible, los pacientes tienen que tener un día de sol, aunque estén en circunstancias de internación delicados en un CTI. Entonces, ustedes comprendan que con esa filosofía, con esa visión, con ese rumbo, todo esto, realmente trastoca. Claro que sí, por eso es que hablábamos de la Pero no confianza. queremos abdicar de esto. Bien. Queremos hacerlo a pesar de esto. Pero necesitamos tener el marco para que eso no se vuelva en contra de los derechos de los propios trabajadores, escenarios de inseguridad que nos expongan a nosotros y a otros pacientes o a otros familiares a situaciones como las que se vivió. Queremos preservar y avanzar en ese sentido y que esto no sea un entorpecimiento en ese avance. Gracias, caballeros. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Bien. Cerramos este bloque, amigos. Vamos a volver con otros tópicos. Antes, les recordamos que Rayito de Sol te invita a disfrutar el verano con una nueva línea de alta protección resistente al agua. Productos hipoalergénicos y de fácil aplicación Rayito de Sol, con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta el verano y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape. Este domingo, en Por la Carretera, nos vamos de vacaciones con el más uruguayo del mundo, el gran Tonga Reino. ¿Cuál es el logro más importante en tu carrera que decís, que tengo que alcanzar? Me gustaría llevar la bandera a lo más alto. Y después mi gran logro para la vida sería ser un buen padre de familia, formar una familia. Estaremos visitando el restaurante Medio y Medio. Estoy terminando de preparar el trago, bro. Golpecito, sí. Está difícil. ¿Hace más cambio, crees? Pero que no se note igual. Ahí está.
Ahora sí está pronto. Él lo tranca otra vez. Diego y Camilo se fueron a una fiesta electrónica. El día que tenga onda, voy a intentar algo parecido. El collar tuyo lo único que podría tener. Para tener este collar tenés que haber cazado un cocodrilo. Disfrutamos de un día en el Cabo Polonio.